En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Se pregunta la muchedumbre, admirado ante la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice el refrán que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y esto se dio particularmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues aun viendo, no creyeron, escuchándole, no dieron fe a sus palabras. Y tristemente, 2000 años después, todavía el pueblo de Israel, el pueblo judío, sigue esperando un Mesías, porque no quieren reconocer en Cristo nuestro Señor que Él era el Mesías, el enviado del Padre. Nuestro Señor lo dijo, lo repitió, lo manifestó a través de sus obras, y en Él se cumplieron todas las profecías, y a pesar de ello se resistieron, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y es el mismo drama de nuestros propios días, de la gente de nuestro tiempo, que aun viendo no quieren ver, que aun sabiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, se resisten a aceptarlo como Señor, como dueño, como Rey de sus propias vidas. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y también puede ser esto, mis queridos hermanos, nuestra enfermedad espiritual, esa ceguera que nos impide ver nuestra vida delante de Dios y vernos delante de Él para saber si estamos viviendo conforme a su voluntad o, por el contrario, vivimos una apariencia de religiosidad, de vida, vamos a decir, piadosa, pero en definitiva nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente no está en Dios. ¿Es Jesucristo el Mesías? Sin duda alguna hemos de comprobar y hemos de ver que en Él se cumple todo lo que en la Sagrada Escritura Dios nuestro Señor fue preparando y disponiendo y anunciando para conocer si Él era el Mesías o no. Desde aquella promesa en el jardín del Edén a nuestros primeros padres, como el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás, manifestando que aquel que vendría a liberar de la esclavitud del pecado había de ser nacido de mujer, en nuestro Señor Jesucristo se cumple por su santa humanidad y por su santa divinidad. De este, decían los judíos, sabemos de dónde viene, pero cuando venga el Mesías no sabremos de dónde viene. Jesucristo con su origen divino, Jesucristo con su origen humano. El misterio del Dios hecho hombre, el misterio de la encarnación, que en unos días, Dios mediante, celebrará la Iglesia en la fiesta de la Anunciación de Nuestra Señora por el Arcángel San Gabriel. Nuestro Señor Jesucristo resume en sí toda la historia de la salvación y todas aquellas profecías, figuras, imágenes, tipologías que fueron apareciendo a través de los libros sagrados se cumplen en Él. Al leer el Santo Evangelio, por ejemplo, de San Mateo, vemos como el evangelista continuamente cita los textos del Antiguo Testamento, desde aquellos que anunciaban el nacimiento del Señor en Belén de Judá, a cómo vendrían los magos de Oriente a darle culto, y así en todos los momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo se van cumpliendo todas esas profecías. Él resume ese triple imagen o concepto acerca del Mesías que tenían los judíos, un Mesías Rey. Jesucristo es Mesías Rey porque es descendiente verdaderamente de David. Tanto la Virgen Santísima como San José descienden de la familia real de David, a quien Dios había hecho la promesa que sobre su trono sentaría al liberador de Israel, al Mesías Salvador. El Mesías sacerdote, no siendo nuestro Señor Jesucristo de la tribu de Leví, nuestro Señor Jesucristo era de la tribu de Judá,
pero en él se realiza ese sacerdocio permanente, perenne, eterno, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, como anuncia también y profetizó el salmista David en el Salmo 109. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, sacerdocio que nuestro Señor Jesucristo ejercerá por el misterio de su encarnación, pero en el patíbulo de la cruz, siendo Él al mismo tiempo el altar, la hostia, la víctima y el mismo sacerdote. Sacerdote, profeta, Mesías, profeta. Nuestro Señor Jesucristo habla, anuncia, su doctrina no es suya, sino de aquel que le ha enviado. Cualquier persona de buena voluntad, que busque la verdad, que busque con sinceridad aquello que conforme a la naturaleza Dios ha manifestado en la realidad de las cosas, e incluso a través del conocimiento y del uso de la razón, puede comprender que en la verdad del Evangelio, en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, está esa verdad con mayúscula, porque Él mismo es la verdad. Pero volvemos como al principio, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. En definitiva, hemos de pedir hoy por nuestro mundo tan cegado por las tinieblas del pecado y de la maldad, cegado por el propio egoísmo, para que puedan reconocer en Cristo nuestro Señor, el Mesías Salvador. Muy particularmente esta oración la hace la Iglesia el día del Viernes Santo, también por el pueblo de Israel, que negó a nuestro Señor Jesucristo, que lo llevó a la cruz y que todavía hoy se resiste a aceptarlo como Mesías. Es buen sentimiento, es tener los sentimientos del corazón de Cristo, también pedir por el pueblo de Israel, por los judíos de hoy, para que se conviertan y también ellos lleguen a la salvación. Y cada uno de nosotros aceptemos a Cristo, pero de verdad, no solamente en la apariencia de una práctica religiosa, sino que realmente Cristo sea nuestro Mesías Salvador, el Rey de nuestras vidas, el Maestro de nuestra existencia, y en aquel en el que nosotros podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, pues Él, como sacerdote y víctima, no deja de ofrecerse de forma incruenta, pero verdadera, en nuestros altares. Por tanto, reconozcámoslo así, nuestro Mesías, Rey, profeta y sacerdote, y encontraremos en Él la salvación. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.